Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Quiero mostrarles estos esmaltes holográficos, algunos son de glitter tornasolado y, como ya les decía, holográficos, y otros son dos específicamente holográficos por completo, aunque tienen algunos destellos. Están increíbles, quiero que ustedes los puedan ver. Como siempre les voy a mostrar cómo se ven, también los nombres por aquí arriba les van a aparecer, y también en el mismo frasco traen el nombre para que puedan saber específicamente cuáles son. Por ejemplo, han estado viendo hasta ahora este primer esmalte en color plateado con glitter holográfico. Este de aquí me gusta bastante porque tiene glitter de diferentes tamaños, tornasolado, pero más bien como que tiene un subtono dorado y está muy bonito. Como ya les he comentado en otras ocasiones, Madame Glam está colaborando conmigo. La fórmula de sus productos son veganas, libres de crueldad animal, y también quiero decirles que tienen un código de descuento que ellos nos regalan específicamente para quienes estén suscritos al canal. Todo esto lo tienen en la cajita de descripción junto con el enlace directo a su página. Este esmalte de aquí seguro ustedes lo van a amar porque tiene un color rosado bien intenso, muy brillante, que se ve bien lindo. Tiene un subtono dorado y al mismo tiempo es holográfico. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Este de aquí es mi favorito. Es un esmalte holográfico igual que el anterior, pero la diferencia es que este es dorado y no es muy intenso, sino un dorado más suave que casi parece un nude. Queda precioso. Es una pena que ustedes no puedan ver cómo se ve realmente cada esmalte, porque la cámara, cuando tiene colores muy brillantes o mucho glitter, no lo capta exactamente igual, pero yo creo que algo van a poder apreciar y les puedo asegurar que son muy lindos. Y así es como se verían todos los esmaltes. De cada uno apliqué 2 capas para que cubriera mejor. Lo primero que hice fue el esmaltado. Si quieren ver todos los pasos de un esmaltado semipermanente, pasen por la cajita de información o por aquí arriba van a tener una tarjetita con un diseño donde les muestro cada paso. Aquí utilicé un esmalte semipermanente en color blanco y un pincel para detalles de 7 milímetros para hacer el francés, marcando muy bien la sonrisa. Se me olvidó mostrarles el esmalte en color blanco, pero en uno de los diseños anteriores de uñas de las manos van a poder verlo, que fue donde hice el diseño con los esmaltes ojo de gato. Pueden verlo, es el mismo esmalte blanco. Se me pasaba a decirles que en todas las uñas hice la línea francesa, exceptuando una donde vamos a hacer algunas flores. A propósito, quiero comentarles algo. Estos esmaltes son semipermanentes. Me gusta aclarar siempre este detalle porque sé que es importante para ustedes. Aquí yo les voy a estar mostrando cómo hago un diseño con ellos para que tengan ideas. Pero si quieren ver paso a paso cómo yo hago un diseño desde el inicio,
hasta el final con esmaltado semipermanente. Le voy a dejar algunos por aquí arriba en una tarjetita y también en la cajita de información. Para mi siguiente paso voy a usar esta pedrería en color blanco opal. Ahora, con ayuda de un pincel para detalles, en la zona donde voy a adherir la pedrería voy a aplicar top coat, o puede también funcionarte gel de construcción o base. Luego, con una punta de cera voy a ir colocando la pedrería. La de mayor tamaño va a estar en el centro y un poco más abajo, y luego a los lados voy a adherir la pedrería más pequeña, como formando una especie de collar, o por lo menos esa es la forma que yo le veo. Acomodamos bien la pedrería y una vez que esté en el sitio donde más nos gusta, la curamos por unos 60 segundos para que se fije en el lugar y no se mueva. También voy a utilizar estos balines en color dorado, pero para facilitarme el trabajo voy a mezclarlos un poco con brillo de acabado y con ayuda de mi pincel para detalles los iré colocando. Recuerda que todos estos detalles los puedes ir arreglando poco a poco y al final curar, o colocar cada uno en su lugar e ir curando a medida de que lo haces, pero te va a tomar mucho más tiempo, y lo bueno es que puedes arreglar cualquier detalle si no te gusta. Poco a poco iremos colocando cada balín en su lugar. En este caso los voy poniendo uno entre cada piedrecita en los extremos y también luego abajo. Esto es un trabajo de mucha paciencia. Vamos a tratar de darle una forma triangular en la parte de abajo. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales. En la cajita de información están los enlaces directos, o también me puedes encontrar como aparece aquí en una esquina del video. Recuerden que este diseño no es obligado que lo hagan con esmaltado semipermanente. Ustedes pueden utilizar los esmaltes o los materiales que tengan a mano, ya sea esmaltado tradicional o esmaltado semipermanente. Para las flores que van a ver más adelante no es obligatorio utilizar pintura acrílica, también pueden sustituirlo por painting gel. Lo que en ese caso yo les recomiendo, y es lo que yo hago generalmente, es ir curando entre cada uno de los pasos para que así aseguren que cada pincelada que les haya gustado puedan dejarla, y luego si algo sale mal puedan retirarlo sin estropear todos los demás pasos. Y pasamos a la siguiente uña, donde vamos a hacer la decoración. Ahora voy a hacer un paso que es fundamental y que ustedes necesitan hacer para comenzar a trabajar con las pinturas acrílicas. Lo primero que hago es aplicar un brillo de acabado, también puedes utilizar base. Lo curamos en lámpara por unos 60 segundos y luego de limpiar la capita de inhibición vamos a coger una lima de grano suave y quitaremos el brillo. Ahora necesitaremos pintura acrílica en color blanco y en color marrón oscuro. Cargaremos un pincel plano, este no trae número, es un pincel económico, con ambos colores, y lo descargaremos sobre una superficie que no absorba para que no le quite la hidratación y al mismo tiempo se maticen ambos colores. Salir de la lámpara, recuerda pasar una gasita con cleanser para quitar la capita de inhibición, y luego de pasar la lima yo lo que hago es que paso una brochita para sacudir el polvo y también luego una gasita con cleanser nuevamente para que no quede nada de polvo. La flor va a ser bien sencilla, de 5 pétalos. Vamos a hacer ligeros movimientos con el pincel a medida de que formamos la flor, para que no quede un pétalo muy plano, sino que se vea con un poco de textura. Por debajo de la flor vamos a añadir 2 pétalos más y luego por debajo de estos un tercer pétalo.
en forma diagonal con respecto a la uña. Luego repasamos todas las veces que sea necesario cada una de las pinceladas para que nos quede lo mejor posible. Este diseño yo lo tenía en mente ya hace varios días y me gusta mucho el resultado, que ustedes ya lo pudieron ver al inicio y luego lo volverán a ver al final, porque me parece que es perfecto para una ocasión especial, algo elegante o incluso para una novia, porque se ve bien delicado pero al mismo tiempo tiene brillo y se ve bien lindo. No iba a hacer más ningún detalle, pero luego decidí añadir algunas hojas pequeñitas en color marrón con la misma pintura acrílica y con mi pincel para detalles de 7 milímetros. Estas hojas pequeñas van a ir intercaladas entre los espacios que quedaron entre los pétalos y la flor. Recuerda que cualquier interacción con el video para mí es muy importante, no cuesta nada, pero me ayuda muchísimo, así que por favor te agradecería de todo corazón si compartes este video, si me regalas un me gusta y también un comentario. Con un puntero aplicamos la misma pintura acrílica de color marrón en cada uno de los centros. Aquí lo que estoy aplicando es top coat, pero podía omitir este paso porque luego yo decidí, en vez de pedrería, como ustedes pueden ver, adherir los mismos balines que en la uña anterior. Y me parece innecesario porque, como pudieron ver en el paso donde utilicé estos balines, ya yo los había mezclado con un poco de top. Es importante que sepas que de los esmaltes semipermanentes las capas que aplicamos deben ser bien delgadas para evitar que no se curen bien en lámpara y luego tengamos problemas con la aplicación. Por último, lo que hago es sellar toda mi decoración y también las uñas que no llevan decoración con top coat. Esto yo lo curo por 120 segundos en lámpara para que le dure por mayor tiempo el brillo. Recuerda también pasar una gasita con cleanser y limpiar toda la capita de inhibición que le queda a la uña luego de salir de la lámpara. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.